Bien, hemos estado hablando acerca de preparaciones biológicas, de desgastes dentarios, estamos hablando de coronas hechas con diferentes tipos de materiales y hemos estado mencionando coronas que están hechas con una superestructura metálica y coronas que están hechas más bien con puros materiales cerámicos, ya sea con un material o con dos materiales. Y eso implica que hay algunas diferencias en las preparaciones biológicas para uno u otro material, o que pueden tener ciertas diferencias. Comencemos. En el caso de las coronas metal cerámica, la preparación biológica que se talla en general se puede hacer con profundidades desiguales. Esto es, se sacrifica la estética de la cara palatina lingual, lo cual normalmente no es notado por el paciente ni por un observador de la boca del paciente, de manera de ahorrar estructura dentaria, de no desgastar en forma tan profunda ciertas caras, las caras que se puedan. Por lo tanto, la terminación cervical, que muchas veces es un chamfer, queda con una profundidad que es desigual, por ejemplo, entre la cara vestibular y la cara lingual o palatina, que no son visibles. De manera que en algún momento uno tiene que homologar, uno tiene que conciliar el desgaste en la zona cervical, en la línea de terminación, que se hizo con una profundidad, por ejemplo, de 1,2 milímetros en la cara vestibular y en parte de la cara proximal, y el desgaste que se hizo en la cara palatina o lingual, que va a tener un desgaste mucho menor de 0,5 milímetros. Por lo tanto, nace o en algún momento tiene que aparecer una zona de transición, que puede ser brusca o puede ser una transición progresiva, que es la que normalmente se enseña porque es la más fácil de lograr. Eso significa que en las caras proximales, especialmente en la parte media de la cara proximal, se va a notar, la cara mesial y la cara distal, se va a notar que hay un cambio, digamos, de tamaño del chamfer que hay como línea de terminación, digamos, en el margen de la preparación. O sea, las coronas metal cerámica permiten hacer un desgaste más superficial por la cara no visible, lingual o palatina, y obligan a hacer algún tipo de conciliación entre la terminación cervical vestibular y la terminación cervical palatina o lingual, que son de diferentes profundidades. En las coronas totalmente cerámicas se hace una profundidad de chamfer que es homogéneo, o sea, si hay un chamfer de 1,2 milímetros de profundidad vestibular, en lingual va a haber la misma cantidad de desgaste y en las caras proximales también. Esto no es una norma, en rigor se pueden hacer eh, chamfer con menor profundidad en las caras no visibles. El punto es que el hecho de hacer una corona altamente estética, totalmente cerámica, pierde un poco el sentido, porque cuando se hace un chamfer de menor profundidad, en general la estética comienza a menoscabarse en la mayoría de los sistemas, especialmente los sistemas que tienen un núcleo cerámico interno. De manera que lo normal, lo habitual, es que el chamfer sea de la misma profundidad. Por lo tanto, obviamente no tiene una transición proximal, básicamente no hay este cambio progresivo en la profundidad del chamfer en la cara proximal. Por ejemplo, esto, una preparación biológica para un molar metal cerámica y un incisivo central que también le hice una preparación biológica para una corona metal cerámica. Si se fija, la zona ancha, que está marcada con flecha, corresponde al chamfer vestibular. Y la zona de menor profundidad, marcada con una flecha más pequeña acá, es una zona que tiene un chamfer simple, un chamfer superficial, un chamfer de 0,5 milímetros de profundidad. Pero mirando las caras proximales, uno se fija que el chamfer comienza a disminuir de profundidad cuando transicionamos desde vestibular hacia lingual o hacia palatino. Lo mismo ocurre acá en el incisivo superior que tallamos para corona metal cerámica. El chamfer es más profundo en la zona vestibular, en la parte media de la cara proximal, tiene aproximadamente 1 milímetro, y la cara lingual, o palatina en este caso, tiene 0,5 milímetros, pero en la cara proximal se produjo la transición. En cambio, esto que es un canino inferior, tallada para una corona que tiene núcleo, un chamfer más o menos profundo, 1,2 milímetros, la profundidad del chamfer es la misma en toda la extensión de la preparación. Eso es para poder alojar los dos materiales que van a tener grosores uniformes. Por lo tanto, necesito un chamfer que es de profundidad uniforme. La misma profundidad en todas las caras. Bueno, dióxido de circonio, núcleo, es lo que se ve acá por la cara interna. Sí, tiene cajas proximales para mejorar el anclaje. Se pueden hacer a condición de que las cajas no tengan ángulos muy marcados, obviamente. Y el dióxido de circonio, aunque sea de la variedad de baja translucidez, o sea, más bien opaco,
La verdad es que tiene algún grado de translucidez, como se ve acá, le estamos aplicando la luz de la lámpara de fotocurado, que es una luz intensa, pero aún así esta extensión puede atravesar la cerámica de recubrimiento y además atravesar el núcleo. Ah, otra diferencia, por ejemplo, en el caso de una corona metal cerámica que va a ser hecho por colado, se puede dejar una COT de 6 grados aproximadamente, aunque el rango que más se acepta es entre 2 y 6 grados. O sea, el grado de conicidad que tiene la preparación o los ángulos que se forman entre pares de paredes opuestas fluctúa entre los 2 a 6 grados como condición ideal para poder hacer una corona. De esta manera, las coronas metal cerámicas que normalmente se cementan con cementos minerales, principalmente fosfato, tienen la suficiente cantidad de retención y por lo tanto de anclaje, solamente con el grado de paralelismo o de casi paralelismo que dan las paredes, por ejemplo, proximales. De esa manera, la estabilidad, la retención y en definitiva el anclaje de la corona dependen más de la fricción que se genera entre la corona y la estructura dentaria, dependen más de eso que de la resistencia adhesiva que no tiene el cemento de fosfato. En el caso de las coronas cerámicas, hay algunos temas, puntualmente el sistema de manufactura que se emplea. Los sistemas que son inyectados, en los cuales la cerámica se mete a presión dentro de un molde, en un estado ablandado, básicamente es una sinterización a alta presión isostática. Y los sistemas que se hacen por CAD tienen limitaciones que son diferentes, que varían de uno a otro sistema, digamos, para confeccionar una corona totalmente cerámica. Pero en general se acepta que una COT de 10 grados, por ejemplo, o sea, entre 6 y 12 grados, resulta ser mejor para cualquier sistema. Muchas de estas coronas van cementadas con fijación adhesiva, digamos, un sistema de cementos de resina básicamente con intento de irisación de la estructura subyacente, digamos, y si hay esmalte, por Dios, aprovecharlo también para mejorar eh, la adhesión de la restauración que estamos haciendo de la corona. Ahora, los ángulos, por ejemplo, el ángulo entre la cara proximal y el borde incisal en una corona anterior, los ángulos pueden ser menos redondeados. Esto no significa que sean ángulos marcados, pero básicamente el grado de redondeado que se le hace en la preparación y suavizado y verla convexa puede ser no tan exhaustivo como en el caso de las coronas totalmente cerámicas. Básicamente las coronas metal cerámica que se hacen por colado, o sea, con un patrón de cera, mientras la cera sea capaz de reproducir cualquier ángulo solo levemente redondeado, con eso basta, digamos, y para poder hacer el patrón de cera en forma correcta, y con que la aleación sea capaz de rellenar, digamos, cambios de dirección, digamos, en estos ángulos sutilmente redondeados, con eso basta para que la estructura interna de metal que se haga consiga sentar correctamente en la preparación biológica, básicamente termine de entrar la estructura, y después al aplicarle cerámica eso no debería cambiar, de manera que los ángulos pueden no ser no tan redondeados o tan evidentemente redondeados como ocurre en las coronas totalmente cerámicas, que en general si hay ángulos que están no bastante bien redondeados, o sea, evidentemente redondeados, que al primer golpe de vista uno diga, sí, está bastante redondeado. Si no ocurre eso, tienen tendencia a tener problemas, por ejemplo, de asentamiento o eventualmente de báscula, porque quedan cabalgando en algún ángulo que no está lo suficientemente suavizado y tienen tendencia como a no asentar correctamente y a moverse ligeramente, lo cual obviamente no nos sirve. Cuando uno se coloca la corona o una estructura interna de dióxido de circonio o disilicato, la idea es que la estructura asiente completamente y quede apoyado sobre el chamfer, la terminación cervical, si es un hombro sería lo mismo, queda apoyado sobre el chamfer, sobre la terminación, generando alguna clase de retención, tal vez no tan buena como una metal cerámica, pero generando algún tipo de retención y teniendo estabilidad, que no rote y básicamente que no tenga báscula, o sea que tenga algún grado de anclaje. Y eso además va a ser fijado en general con una cementación que sea resinosa. Bien, aquí puse de nuevo el eje de inserción protésico para entender bien lo que es la COT. Este caso interesante de este molar porque tiene cajas proximales. Podría haber tenido surco. De hecho, hay una foto en la cual el mismo molar tiene primero surco y después talla las cajas proximales. Esto es porque tenemos un muñón que es ancho y alto, y no muy alto, ¿no? Tiene problemas de altura. Así que la propulsión ocluso cervical versus vestíbulo palatina o mesiodistal no es 0,4 en este caso, sino que era más bien 0,3. De manera que decidí colocar caja para, digamos, mejorar el anclaje de la corona.
las cajas mejoran la fricción, o sea, mejoran la retención en bastante extensión, y además, obviamente, producen una acción de bloqueo, por lo menos de la báscula vestíbulo-palatina. Por lo tanto, mejoran tanto la retención como la estabilidad de la futura corona que vamos a realizar sobre esta preparación biológica, que es para metal cerámica, tiene chanfer chiquitito acá y tiene un chanfer más profundo acá, y los ángulos no son tan evidentemente redondeados como en una preparación para corona cerámica. Entonces va a metal cerámica. Ese es el eje de inserción. Lo mismo en este premolarcito superior que hay acá. ¡Tink! Y esas son las caras libres, digamos. La vestibular y la palatina acá. Y aquí está la palatina primero y después está la vestibular acá a la derecha en el premolarcito. Pero básicamente todos los desgastes que se hicieron para poder corregir la COT y dar la COT se hicieron en torno a este eje amarillo que hay acá, que es el eje de inserción. Esto fue lo que gobernó, por lo menos en el caso de estos dientes posteriores, los 2/3 cervicales de la cara vestibular y los 2/3 cervicales de la cara palatina. En los incisivos superiores, por ejemplo, o inferiores, los dientes anteriores, normalmente la cara palatina no permite tallar 2/3 de la cara palatina paralelo a la cara vestibular. Ahí logramos lo que podemos a nivel del cíngulo, hacemos una mini pared de un cuarto o un quinto de la altura, digamos, de la cara vestibular en la cara palatina. O sea, básicamente ya hacemos lo que podemos para tener una mini pared, si es que es posible, digamos, porque en algo mejora el anclaje a la vía de estabilizar un poco mejor la corona y tal vez generar algo de retención, un poco. Pero básicamente, volviendo al tema puntualmente de la COT, funciona de esta manera. Eje de inserción comanda todos los desgastes de manera que no se produzcan retenciones. Y en el caso de tener cajas proximales, como en el caso este molar, ocurre exactamente lo mismo. Las partes laterales, las paredes laterales, la pared palatina y la pared vestibular del cajón proximal que se talló acá, está tallado también en relación al eje de inserción, de manera que sea ligeramente expulsivo o oclusal en este caso. Bien, hay otras diferencias que son más prácticas cuando uno talla un chamfer que es superficial por palatino, o sea, uno quiere lograr, como se ve acá abajo a la derecha, un chamfer que es superficial en el lado palatino de 0,5 milímetros. Uno muchas veces ocupa estos surcos de orientación. Estos surcos, lo ideal es tallarlos en forma inmediata, paralelos al eje de inserción, cosa que sirvan además de no solo una guía de profundidad de desgaste, sino que también sirvan como una orientación para empezar el desgaste. O sea, básicamente una forma de marcar el eje de inserción acá. Y si tomo una piedra, por ejemplo, 1 milímetro de diámetro, puedo enterrarla hasta que desaparezca, inmediatamente en el momento en el cual desaparece eso bajo la estructura dentaria, y eso me permite tener más o menos una calibración de profundidad, por lo menos en el fondo, este surco con esta harina negra, de 1 milímetro de profundidad de desgaste. Pero esto no podemos hacerlo hasta muy cerca, digamos, del margen libre de la encía, o donde uno presume que va a quedar la ubicación final de la divina terminación de chamfer superficial, en este caso, el chamfer de 0,5. Porque si esto tiene 1 milímetro de profundidad y lo coloco prácticamente hasta el margen de la encía, cuando intente lograr un chamfer de 0,5 milímetros de profundidad no lo voy a lograr. Porque como ya hice un desgaste de 1 milímetro en estos tutores, me queda la preparación biológica con una muesca, con una marca, como con un notch, digamos, con una ranura. Porque esa parte va a tener 1 milímetro de profundidad con respecto a la superficie original. De manera que son el tipo de cosas que hay que pensar si uno va a usar surcos por palatino. Yo generalmente no coloco muchos surcos de orientación por la cara palatina porque hay tendencia a que quede el chamfer después un poco más profundo de lo que uno desearía, digamos. Se pueden poner a cierta distancia, por ejemplo unos 2 o 3 milímetros, y generalmente funciona bien de manera de lograr un chamfer con la profundidad que uno quiere de forma final. Pero es un tema, por ejemplo, que son sutilezas, digamos, que uno tiene que ver antes. Bueno, este es el mismo molar que estábamos viendo, aquel que primero le tallé surcos proximales y después le hice caja. Por favor, considere que las cajas proximales, si es que tiene que hacerlas, son expulsivas hacia oclusal. O sea, en el caso de los cajones proximales o cajas proximales, para mejorar el anclaje, se hacen divergentes hacia oclusal sus paredes con respecto al eje de inserción global de la corona. O sea, primero se talla la corona por fuera, digamos la operación biológica para corona, y después se aplican las cajas, por si acaso. Ese es el procedimiento normal, digamos. Así que básicamente el eje de inserción protésico también va a guiar o a pautear con qué ángulo se hace el desgaste de cada una de estas tres paredes, o sea, la pared palatina, la vestibular y la pared axial o pared pulpar, digamos, del cajón proximal en este caso. Ahora, hay otro tema, y es que en general lo que son las zonas donde se producen nuevamente los contactos oclusales,
Puntualmente, lo que es los surcos, fosa y las puntas de las cúspides de soporte, en general quedan ubicados más o menos igual donde estaban originalmente. O sea, básicamente la posición de las fosas, de los surcos y de las puntas de las cúspides de soporte normalmente cambia poco en forma horizontal. No es que queden desplazadas hacia la cara vestibular, por ejemplo, o hacia la cara palatina. Quedan más o menos en la misma posición. Ahora, las puntas de las cúspides de corte a veces son un poco más variables por la forma como se ve o se corrige, digamos, el clearance o el espacio interoclusal. Pero básicamente la anatomía uno no la transporta a menos que uno tenga que hacer alguna corrección. Por eso es importante tener un modelo encerado con una anatomía ideal, digamos, para la resolución del caso, porque de esa manera uno desgasta siguiendo el contorno, digamos, de protésico que da el encerado. Y si hay algún diente que está un poco mal puesto o tiene un desgaste anómalo, eso queda automáticamente corregido al hacer la llave de contorno contra el encerado y no contra el diente, digamos, que estamos tratando de reconstruir, digamos. Si no, haríamos una operación biológica para colocar una corona que tiene la misma forma del diente que a lo mejor estamos tratando de arreglar, de corregir. Bueno, este mismo moral anterior, cuando tenía surcos todavía, los surcos siguen una lógica parecida, son ligeramente expulsivos o abiertos, digamos, hacia oclusal, ¿no? De manera de que no presenten interferencias para poder insertar la corona, la prótesis fija. Y si se fija, el borde del surco, el parte final, digamos, el piso del surco, ¿de acuerdo? Si tuviese un piso como tal, está inmediatamente metido en todavía en la cara axial. O sea, la terminación cervical al momento de tallar el surco acá, proximal, para retención, no fue tocado. O sea, el chamfer no se toca al momento de colocar un surco. Y hacer las cajas proximales es lo mismo. Quedan puestos inmediatamente por arriba, o sea, inmediatamente hacia el oclusal, de donde termina la línea de terminación, digamos, la parte curva del chamfer, esta parte de acá, donde se empalma con la pared axial proximal en este caso. Y bueno, aquí se ve también mejor la transición de una metal cerámica desde 1,2, 1 milímetro más o menos a la parte media de la cara proximal aproximadamente, y 0,5 milímetros acá donde empieza el chamfer palatino. Nótese que la profundidad de desgaste del chamfer vestibular se insinuó y entró en una cierta extensión prácticamente hasta el punto de contacto casi en la cara proximal. Este aspecto de la cara proximal acá tiene profundidad 1,2, digamos. Por lo tanto, la sección que realmente tiene transición es solo la mitad aproximadamente central de la cara proximal. Parte de la cara proximal va a tener una profundidad de desgaste por vestibular de 1,2 milímetros a nivel del chamfer y por palatino va a ocurrir lo mismo. Parte del desgaste palatino, el chamfer palatino se va a insinuar en parte de la cara proximal. A partir de ahí va a empezar la zona de transición entre vestibular y palatino, entre los chamfer, vestibular y palatino. Bueno, aquí expliqué lo de la proporción ocluso cervical versus mesodistal y ocluso cervical versus vestíbulo palatino, que era inferior a 0,4. Por lo tanto, eso obliga a hacer algunas cosas. Bien, ¿qué es lo que se ocupa para hacer una preparación biológica para una corona periférica completa, ya sea metal cerámica o una corona libre de metal o totalmente cerámica, ya sea monolítica o ya sea una corona con núcleo con dos materiales? Se ocupa esto. O se puede ocupar esto, porque realmente hay otra forma de hacerlo con piedras troncocónicas, pero las piedras troncocónicas son un poco complicadas de manejar, sobre todo al principio. Las cilíndricas son bastante intuitivas para usarla, para utilizarla. Otras piedras cilíndricas de extremo redondeado o extremo semiesférico, 0,10, en grano azul y rojo. Vamos a usar una piedra cilíndrica de extremo redondeado, 0,18, en grano azul y otra en grano rojo. Esto es para poder desgastar el diente, y la segunda piedra, la roja, es para poder alisar en forma superficial la dentina. O esmalte, si queda esmalte, pero en general queda más bien dentina, por desgracia. Lo mismo se ocupan estas piedras balón de rugby 0,23 en grano azul y en grano rojo. Esto es necesario para poder desgastar la concavidad de los dientes anteriores. También es necesario a veces para poder desgastar la cara oclusal. La cara oclusal se puede desgastar realmente con varios tipos diferentes de piedra. Los balones de rugby son populares y son bastante manejables, de manera que puse esto, pero realmente la cara oclusal se puede desgastar de varias formas. La cara palatina de un diente antero superior, por ejemplo, o diente antero inferior,
La verdad es que obliga a usar este tipo de piedra o tal vez una piedra de rueda con bordes muy redondeados. Pero de las dos, lejos, el balón de rugby es más manejable y es más intuitivo su uso. De manera que es lo mejor para partir una piedra de balón de rugby. Ahora, esta no tiene grano rojo. Está solamente en grano azul, o sea, grano medio. Esto es porque esta piedra, una piedra aguja 010, es totalmente utilitaria. La idea de esta piedra es solamente cortar en los espacios proximales de manera de poder hacer espacio y que entre una piedra como una 010 o una 018, dependiendo de qué cara estamos desgastando, de manera de generar un chamfer y estas paredes casi paralelas entre sí, digamos, para poder ver la COT de 6 grados o de acuerdo, 10 grados en el caso de la totalmente cerámica. De manera que esta no es necesario tenerla para pulido. De hecho, esta probablemente no la va a servir para nada. Y si intenta tallar un chamfer con la piedra aguja, la verdad es que se va a meter en unos problemas más o menos. No le va a quedar un chamfer, le va a quedar cualquier cosa. Esta piedra es peligrosa en varios aspectos. Y tenerla en un grano rojo, esta forma, realmente no sirve mucho, digamos, para otras cosas el grano rojo. El grano azul sí, para hacer corte y hacer correcciones sí sirve. Pero siempre los desgastes que produce esta piedra deben ser corregidos con otra que sea más ad hoc. Por ejemplo, que pueda dejar introducir hasta la mitad, por ejemplo, y producir un chamfer profundo como esta piedra 0,18. Conviene también tener una piedra 0,14 en esta misma forma cilíndrica de extremo redondeado, de 8 milímetros de largo extremo activo, en diámetro 0,14 y en grano rojo solamente, para las caras proximales, porque a veces hay poco espacio y la piedra cilíndrica 0,10 resulta ser de muy poco diámetro y no permite corregir bien el chamfer en la zona proximal. Pero la piedra 0,18 a veces no entra. Tener una 0,14 a veces es la solución. Conviene tener una guardada por ahí porque a veces saca apuro y permite trabajar más rápido. Otra edición de lo que estábamos viendo, lista todas las piedras en grano rojo excepto la aguja. De acuerdo, ¿y cuáles van a ser las profundidades de desgaste que vamos a tener para diferentes sistemas? Bueno, ya lo hemos estado hablando que hay diferencias de profundidad de desgaste, vamos a verlo un poco más en detalle. Tuve un tinte anterior y fue desgastado para una corona metal cerámica. Solo sabemos que tiene un chamfer profundo acá, tiene un chamfer más superficial acá, que se ve mal por la fotografía, pero es un chamfer superficial. Pero fíjense cómo está hecho el desgaste de esta parte de la cara palatina. Acá hay poca profundidad de desgaste, más o menos 0,5 milímetros. Hasta acá, aquí van a haber 0,7. Aquí posiblemente ya hay 1 milímetro. Y aquí arriba hay 1,5. O sea, en el caso de los dientes anteriores acá, hay un desgaste progresivo en esta cara palatina. Hay que tener cuidado al momento de organizar los desgastes donde contacta el antagonista, por si acaso. Es algo importante al momento de planificar el desgaste. Lo voy a entender después cuando tenga más experiencia clínica, pero el punto de contacto con el antagonista es algo que tiene que fijarse. Y el borde incisal está bastante gastado. Está gastado como más, así como 2 milímetros, por ejemplo. Eso es para que se haga una idea volumétrica de cómo nace la preparación a partir del diente tallado. Por eso gasté la mitad solamente. Esto me lo enseñó un profesor, un poco rudo, pero a veces un buen profesor en realidad. Y es buena idea lo de gastar en la mitad del diente. Cuánto que se llama esto a un alumno y mostrárselo desgastado a la mitad para hacerse la idea cómo sale esto. Entonces, vamos a poner todo mejor. Ya. En los dientes anteriores para hacer metal cerámica, un canino, por ejemplo, tenga cuidado con la cara palatina, que tiene una cresta al medio y se desgasta de forma de dos concavidades. El borde incisal, que es lo que está acá en naranja, se desgasta 2 milímetros. ¿Puede llegar a 2,5? Sí, depende de la necesidad estética y sobre todo la cantidad de translucidez que tiene el borde incisal y en qué parte. Translucidar el borde incisal realmente da muchos problemas si uno no tiene espacio. Si uno tiene espacio para cerámica, se puede manejar un poco más fácil. Pero sin espacio es difícil dar ilusión de translucidez. Ahora, la cara vestibular, nótese los 2 tercios incisales, nótese, donde están las rayas amarillas, las marcas amarillas, se gasta 1,5 milímetros en forma estándar o promedio, obviamente en dos ángulos. Los 2 tercios cervicales tienen una dirección y el último tercio incisal generalmente de la cara vestibular tiene otro ángulo. La diferencia de ángulos generalmente es suave, ¿eh? No es que sean cambio abrupto, como en el caso de las cúspides de soporte de los dientes posteriores, donde el cambio de dirección es súper abrupto. Aquí en las caras vestibulares generalmente, superiores por lo menos, el cambio de dirección generalmente es sutil, digamos, es un cambio suave. Pero lo interesante es que la profundidad de desgaste dice los 2 tercios incisales, o sea, donde están las marcas amarillas, porque la zona cervical, el último tercio,
Esto influenciado por la profundidad del chamfer, por si acaso. La terminación cervical vestibular, acá en rojo, 1,2 milímetros, a veces puede ser que llegue a 1,5, pero es posible que el diente se debilite y que tenga algunos problemas pulpares. De manera que 1,2 milímetros es una cifra que es realista, es un desgaste bastante profundo, pero normalmente no trae problemas si usted seleccionó bien el caso. Ahora, en palatino cervical lo hemos hablado ya hasta la saciedad, un chamfer superficial de 0,5 milímetros que es paralelo a los dos tercios cervicales vestibulares, o sea, donde empieza esta línea roja hasta más o menos donde está esta segunda línea amarilla. Esa zona manda o comanda con qué ángulo se desgasta la cara palatina. Esta mini pared chiquitita que se produce acá como de máximo 1 milímetro en realidad. Ahora, en la cara palatina de los dientes anteriores se desgastan, nuestros 2 tercios o 3/4, digamos, coronarios, se desgastan según la anatomía natural. O sea, si tiene un incisivo central, es más o menos cóncavo en sentido mesiodistal y es cóncavo también en sentido cérvico-cruzal o cérvico-incisal. De manera que aquí necesitamos una piedra balón de rugby para que nos dé esta superficie que es cóncavo en ambos sentidos. Ahora, los caninos superiores tienen una cresta al medio, que es necesaria para la parte oclusal, es bastante importante que tenga esa cresta. Está dividido de una manera un poco diferente, digamos, las caras, de manera que los desgastes se hacen en dos subsecciones, digamos, las dos son cóncavas, pero tienen un cierto ángulo de intersección. Eso es algo que necesita usted practicar y verlo, cómo hacerlo, poniendo la guía de alguien que más o menos sepa cómo se hace. Y obviamente el desgaste es cóncavo en ambos sentidos, siempre, en el sentido cérvico-cruzal y en el sentido mesiodistal. Y el desgaste, la profundidad de desgaste que se va a hacer cerca del borde incisal probablemente sea más bien 1,5 milímetros. Ahora, en la zona del cíngulo, dependiendo cómo sea la oclusión del paciente, podría estar con 1 milímetro, incluso podría estar con un poco menos, y quedar metal a la vista en cierta extensión acá atrás. Pero entre 1 y 1,5 milímetros son buenos promedios. Tal vez como promedio desgastar toda la cara palatina con 1,2 milímetros para una metal cerámica, tal vez sea una forma de hacerlo. Ahora, depende del tipo de corona que usted vaya a hacer, puede ser que el desgaste lo haga con menor profundidad y deje metal a la vista por palatino. Se puede hacer en algunas ocasiones. Eso después es algo que se refina más adelante, digamos, ese concepto. Pero básicamente, entre 1 y 1,5, 2 milímetros, o sea, 1,2 milímetros, perdón, 1,2 milímetros de desgaste en la cara palatina es bastante razonable. Con eso se debería poder hacer una corona que tolere las fuerzas de oclusión. Y en proximal obviamente tiene transición desde este chamfer que normalmente es de 1,2 milímetros a 0,5 milímetros en palatino. Eso en las caras proximales lo va a encontrar en la parte media de la cara proximal, no donde está el punto de contacto, en la cara media, la parte media de la cara proximal va a tener más o menos 1 milímetro aproximadamente, 0,9 milímetros más o menos de profundidad. Eso es suficiente para poder hacer una transición proximal. El aspecto de la preparación biológica, mira desde el lado, 1,5 milímetros, 1,5 milímetros de desgaste homogéneo, 1,2 allá arriba, podría ser esto 1,5, 0,5 acá atrás, 1,2, 1,5 en esa posición, y de 0,5 a 1,2 milímetros en esa otra posición inmediatamente por oclusal o por incisal del cíngulo. Ahora, los dientes posteriores para hacer una metal cerámica funciona de forma muy parecida. Después le va a empezar a parecer como repetitivo esto porque va a empezar a notar que como que algunas cosas se repiten. La cara oclusal se desgasta 2 milímetros, superficie funcional igual que el borde incisal en los dientes anteriores. ¿Podría ser hasta 2,5? Sí, pero en el sector posterior 2,5 es un poco, tal vez excesivo. ¿Para qué? Con 2 milímetros debería poder hacer una anatomía, digamos, racional y debe tener una estética de cerámica más o menos racional. Sus dientes son menos visibles, de manera que es posible que 2 milímetros haga una corona metal cerámica que pasa por diente y tal vez hasta sea bonita. La necesidad de 2,5 en el sector posterior es discutible cuando mucho. Podría cambiar a otro tipo de corona, tal vez, posiblemente. Ahora, el chamfer en vestibular generalmente es de 1,2 milímetros. Sin embargo, los molares inferiores, la cara vestibular un poco peculiar, depende de con qué ángulo se desgasten. Puede ser que el chamfer en un primer molar inferior, con un eje de implantación peculiar, en un biotipo peculiar de boca, es posible que tenga que hacer un chamfer de 1,5 y no de 1,2. En general, todos los dientes posteriores se pueden tallar con un chamfer vestibular de 1,2 y la corona normalmente queda bien y queda resistente. Pero en el caso de los molares inferiores, de algunos molares inferiores en realidad, puede ser que aparezca un chamfer de 1,5. Es posible. Ahora, el resto de la cara vestibular,
que no es la zona del chamfer, se desgasta con, oh sorpresa, 1,5 milímetros. ¿De acuerdo? En el caso de los molares inferiores, tenga cuidado con la cúspide de soporte. Pero recuerda que la cúspide de soporte tiene una connotación que es de cara oclusal, que es lo que está marcado acá en azul, en la cúspide palatina, en este caso de un diente superior, pero un diente posterior inferior va a ser la cúspide vestibular, la cúspide de soporte, y va a tener este mismo cambio de profundidad de desgaste en esta sección, que es la parte que alcanza todavía a articular contra el antagonista, o sea, donde todavía se produce trituración. Esto es anatómicamente parte de la cara palatina en este caso, y en el caso de un molar inferior sería parte de la cara vestibular, pero funcionalmente es parte de la cara oclusal, no es parte, digamos, de la división anatómica arbitraria que hacemos los humanos. Bueno, en palatino cervical, acá está en verde, la terminación cervical, chamfer, vamos a tener 0,5 milímetros, que es paralelo a los 2/3 cervicales vestibulares, o sea, este primer ángulo de desgaste que se hizo acá. Lo que pasa en la cara palatina es solidario a lo que le ocurre a la cara vestibular. La cara vestibular manda, por así decirlo, se desgasta primero también. Y la cúspide de soporte, cerca de su punta, o sea, la sección de acá, esto más o menos debe tener por lo menos 1,5 milímetros mínimo, y más bien 2 milímetros, acercándose a la punta. O sea, acá donde estoy marcando una línea que no está marcada, en esta parte debería tener ya 2 milímetros, porque esta sección, no importa que sea parte de la cara palatina anatómicamente, funcionalmente es parte de la cara oclusal, así que tiene que tener más grosor. Nada que hacer. Y obviamente, siendo una metal cerámica, vamos a tener que tener alguna clase de transición entre el chamfer, que tiene una profundidad de desgaste vestibular de 1,2, y el palatino lingual, que va a tener una profundidad de desgaste que es de 0,5. Y esa es la transición en la parte media de la cara proximal, mesial y distal, en ambos. Ahora, el núcleo fortalecido, pasa algo que ya hemos estado viendo, que usted puede sospechar que va a ser así. El borde incisal se va a gastar 2 milímetros. Puede ser que necesite 2,5, pero generalmente con 2 milímetros de desgaste en el borde incisal, el núcleo fortalecido funciona bien. Yo sé que aquí estoy hablando de sistemas cerámicos, núcleo fortalecido, o sea, estamos haciendo una corona con dos materiales, cosa importante. En vestibular, los 2/3 incisales en cuanto a profundidad de desgaste se gastan con 1,5 y 1,5 milímetros, digamos, el tercio medio y el tercio incisal acá de la cara vestibular. Ahora, la ley de terminación, normalmente 1,2 milímetros, a veces puede ser necesario hacer una ley de terminación más profunda, pero eso es algo que hoy en día se está haciendo cada vez menos. Eso es hijo de una época un poco más antigua, así que probablemente en los otros años ya lo vamos a cambiar de forma definitiva. De manera que 1,2 milímetros de profundidad de chamfer es más que suficiente para un núcleo fortalecido hoy en día. Ahora, aquí es donde cambia el tema. Cambia en palatino. En palatino cervical, en la ley de terminación, vamos a tener un chamfer de 1,2 milímetros. Vamos a intentar tallar esta mini pared paralela a los 2/3 cervicales de la cara vestibular, porque sigue mandando la cara vestibular, pero vamos a tener que hacer un chamfer que es homogéneo en su profundidad. Así que todo el chamfer va a tener 1,2 milímetros, las caras proximales igual, así que no va a tener transición. Y la cara palatina, la parte que es cóncava, bicóncava, o sea, en sentido cérvico-oclusal y en sentido mesiodistal, en palatino se va a gastar con 1,2 hasta máximo 1,5 milímetros en la cara, la sección que es cóncava de la cara palatina. Hoy en día se está prefiriendo más bien hacer un desgaste de 1,2 y parece funcionar bien. 1,5 es un poco más antiguo, anticuado, pero algunos sistemas todavía piden. Depende un poco de la oclusión y del caso, cuánto grosor uno deja. Hay pacientes que tienen una oclusión mucho más cerrada y fuerte, que causa mayor cantidad de recarga en esta cara. Porque esta cara tiene tendencia a ser una cara que es parcialmente funcional, digamos. Una parte de esta cara efectivamente está asociada al proceso de corte de alimentos. Cuando uno come un bocado de carne, por ejemplo, o uno come una alcachofa, se produce un deslizamiento en los dientes inferiores contra la cara palatina del diente superior. Por lo tanto, en esta sección es posible que esté un poco más de grosor porque trabaja un poco parecido a una cara oclusal. El trabajo de todas maneras es más liviano que el que tienen los dientes posteriores. Los dientes posteriores sufren más recarga al momento de triturar. Los dientes anteriores, en cambio, por su diseño y la forma como cortan, no. Y lo que decíamos, no tiene transición desde vestibular hacia palatino. Es todo un solo chamfer de la misma profundidad. Bueno, y en este caso que estamos viendo una corona de núcleo fortalecido en el sector posterior, ya creo que no hay muchas novedades. En la cara oclusal las vamos a gastar 2 milímetros para tener espacio, poder hacer una buena anatomía. En el caso de la cara vestibular, los 2/3 oclusales los vamos a desgastar con una profundidad de desgaste de 1,5 milímetros. La terminación cervical, el chamfer, va a tener esta sección donde nace el chamfer,
1,2 milímetros, se puede hacer con un poco menos o un poco más dependiendo de necesidad ultra alta estética, cosa que en el sector posterior no se cumple mucho en realidad. Normalmente 1,2 es suficiente. La terminación cervical acá en palatino va a tener 1,2. El resto va a tener un poco más probablemente, pero la terminación cervical va a tener 1,2 milímetros de profundidad. ¿Se puede hacer con un poco menos? Sí, a veces se pueden hacer con un poco menos. La cerámica pierde atractivo, pero se puede hacer. Y a veces es necesario un poco más para dar más estética, sí, o para hacer algunos tipos de otros de procedimientos restauradores. Pero la verdad es que normalmente un chanfer de 1,2 es suficiente. Ahora, la cúspide de soporte, cerca de la cara oclusal de nuevo, tiene que tener de 1,5 más o menos en la línea azul, un poco antes, y cerca de la punta tiene que tener ya 2 milímetros porque es parte de la cara oclusal, digamos, funcionalmente. Y no tiene transición porque usted va a tallar un chamfer de 1,2 milímetros en forma estándar, en forma homogénea, y con eso basta. Ahora, los diseños monolíticos, que es un sistema cerámico pero de un solo material, o sea, básicamente, ejemplo, con disilicato de litio o dióxido de circonio también semitraslúcido, de estratificación, digamos, de translucidez, se puede hacer una corona con menos profundidad de desgaste. Básicamente es igual de homogénea que todas las preparaciones biológicas para cerámica, pero escalada, por así decirlo, reducida de profundidad de desgaste. Porque al emplear un solo material, se supone que se está empleando un material lo suficientemente resistente como para que pueda efectivamente tolerar las fuerzas oclusales. Además hay otro aspecto, y es que si se hace un desgaste lo suficientemente superficial, en algunas secciones de los dientes es posible que quede esmalte. Y como estas coronas cerámicas, por lo menos las de silicato, se pueden adherir correctamente, eso redunda en que se pueda tener un reforzamiento adhesivo, por ejemplo, y el menor espesor de la corona hace también que se pueda jugar un poco más o tenga más influencia en material cementante que sea usar, el color, porque hay cementos de resina de diferentes colores. De esa manera uno puede mejorar un poco la estética, teniendo en cuenta que las coronas monolíticas no son exactamente las más estéticas de todas las coronas cerámicas. La estética de una corona monolítica estándar, hecha con la técnica más rudimentaria de laboratorio y de cementación, probablemente tenga una estética similar a las metal cerámicas, o sea, una estética buena, pero no ideal. Ahora, si uno se esmera un poco más y selecciona con más cuidado los materiales, y el caso efectivamente lo permite, se puede tener una estética que es equivalente a una corona con núcleo. Básicamente una estética excelente, con menos profundidad de desgaste, de manera que es un sistema interesante. Generalmente, las coronas monolíticas se hacen con 1 milímetro de chamfer, de profundidad de chamfer, o sea, acá en vestibular y en palatino se hacen con 1 milímetro. Se pueden hacer con 0,8 y eventualmente hasta 1,2. Ahora, si es un chamfer de 1,2, surge la pregunta de por qué mejor no ocupo una corona con núcleo. Y hay algunos argumentos a veces para no usar una corona con núcleo. Pero en líneas generales, 1 milímetro de profundidad de desgaste en la nivel del chamfer es suficiente para una monolítica, incluso se puede hacer con un poco menos en ciertas condiciones. Ahora, indicaciones extendidas que son un poco diferentes, se han hecho coronas monolíticas con aún menos profundidad de desgaste, digamos con el chamfer de 0,5 por ejemplo. Eso no es parte de lo que se enseña en ontología, digamos, general, digamos, como tratamiento estándar. De manera que una monolítica piensa más bien un chamfer de 1 milímetro, tal vez, en alguna ocasión 1,2, tal vez. Y en general piensan que va a ser entre 1 y 0,8 milímetros de profundidad de chamfer. Ahora, la profundidad de desgaste, todo está escalado acá. Básicamente es la versión pequeña, con menos desgaste, de una corona con núcleo. En vestibular, en este caso, podemos hacer 1,2 milímetros de profundidad de desgaste. En algunas ocasiones se puede hacer hasta 1. Pero normalmente 1,2 es un buen término y nos vamos a quedar con ese. El borde incisal se desgasta con 1,5 milímetros. Puede ser un poco menos, pero el borde incisal a veces da problemas con menos de 1,5 en la parte estética. En la cara palatina, más bien 1,2 milímetros de profundidad de desgaste. A veces se pueden hacer con 1 milímetro de profundidad de desgaste, incluso con 0,8. 1,2 es más que suficiente para hacer una buena anatomía y tener una buena resistencia mecánica independiente del material que emplee. Básicamente con dióxido de circonio se pueden hacer desgastes menores y el material no se fractura. Disilicato es un poco más exigente con los grosores. También es más bonito, obviamente, y también se puede adherir. Ventajas y desventajas. Y el chamfer en palatino, como lo dijimos, es hacer también un chamfer de la misma profundidad. En este caso, por ejemplo, un chamfer de 1 milímetro de profundidad, y con eso normalmente basta y sobra para hacer una corona monolítica. Ahora, tampoco tiene transición proximal. Así que básicamente la diferencia que hay entre una metal cerámica, por ejemplo, en el sector anterior, las diferencias más notables entre una corona metal cerámica y una corona que tiene núcleo, o sea que tiene dos materiales, es que la cara palatina y la profundidad de chamfer van a ser diferentes y que no va a tener transición. Eso es una de las cosas más llamativas desde el punto de vista de la línea de terminaciones, ¿no?
es que no tiene transición. Transición proximal me refiero, obviamente. Así es que, básicamente es eso. Ahora, con las monolíticas es una forma como la del núcleo fortalecido, pero con menos profundidad de desgaste porque vamos a colocar solamente un material. Y aquí exactamente lo mismo, el sector posterior es exactamente lo mismo. Cambia la forma, obviamente, del desgaste en la zona palatina,